Bien, hasta habíamos quedado, estábamos ya en el proceso de realización de la auditoría y estábamos viendo qué actividades ya teníamos que ver para la preparación de actividades de auditoría. ¿Me confirman que todos estén viendo ya la presentación y al mismo tiempo me escuchan? Perfecto, ahora sí entonces. En la preparación de actividades de auditoría, hay que tener en cuenta que tenemos que primero que nada revisar la documentación del sistema. Como les había dicho previo a esto, nosotros hemos tenido especialmente en las auditorías de certificación, previamente se ha recibido el alcance, previamente se ha recibido un mapa de procesos. Entonces, lo que se pretende ahora, acá en esta fase, es revisar esa documentación, ver si es conforme con los criterios para iniciar una posible auditoría real y luego de ello se continuaría, ¿no? ¿Qué actividades hay dentro de ello? Tendríamos que ver si es adecuada o no es adecuada. Tendríamos que comunicar directamente a nuestro cliente o en este caso a la dirección, si es que fuese una auditoría interna. Y de no continuar, pues hay que resolver ese problema, se va a tener que alinear y otra vez tendríamos que hacer esta previa revisión documentaria de la documentación principal del sistema de gestión antes de proceder a un proceso de auditoría. No es que se envía todo el sistema de gestión vía correo electrónico o previamente, solamente es cierta documentación, en su mayoría el alcance y el mapa de procesos. En el caso de algunas certificadoras, cuando ustedes solicitan cotizaciones de temas de auditoría, hay todo un check de verificación para tener datos exactos de dimensiones de la empresa, centros de trabajo, los alcances, entre otros. Cada certificadora tiene un check completamente distinto. ¿Qué tenemos que conocer aquí? ¿Qué es lo importante de revisar esta documentación previa? Pues el gran beneficio que permite esta revisión es poder entender el sistema, cómo funciona su sistema de gestión. No todas las organizaciones, y bastante cuidado, no todas las organizaciones interpretan de la misma forma que el consultor los temas normativos de ISO, si es que fuese el sistema de gestión ISO, y por ende las implementaciones tampoco son de la misma forma en todas las empresas. Por ejemplo, hay empresas que, en el caso de la revisión por la dirección, no necesariamente lo realiza el gerente general, sino existe una potestad de que él entrega una revisión a sus gerencias y sus gerencias directamente se reúnen con el equipo de seguridad o el equipo de sistemas de gestión. Entonces, toda una cadena que cumple con los temas normativos, sí, pero es de un esquema completamente distinto. ¿Qué nos permite conocer eso? Justamente el organigrama estructural de la empresa. Roberto me comenta que se me va el sonido. Confírmeme si todos se me están escuchando bien. Sí, perfecto. Roberto, hay que checar ahí el tema de red, tu ancho de banda. Muy bien. Algunos ya tienen que ir preparando su ancho de banda porque al final viene ya el concurso de becas, así que vayan viendo con Claro y Movistar, aunque hoy es domingo, así que ya fueron. Lo siguiente es que ayuda justamente a tener una planificación. Entiéndase que si ustedes van a hacer una auditoría, especialmente una de certificación, eh, deben entender primero que nada, oye, ¿cómo va a ser la empresa? ¿Cuántas son sus áreas? ¿Cuántos son sus procesos? ¿Qué tan grandes son? ¿Qué dimensiones puede tener? Ah, ya, me voy a dedicar de tal tiempo a tal tiempo a esta área, de tal tiempo a tal tiempo a este proceso, etc., etc. Ayuda muchísimo a los procesos de planificación. Identifica la necesidad del especialista, va a requerirse, en este caso, según este tipo de documentación de la empresa, acá es donde se define, voy a requerir un especialista técnico en mi equipo auditor, de repente dentro de las condiciones de empresa dice que es una empresa que utiliza tecnología completamente nueva para fabricación de sillas y fabricación de maderas, y de repente yo como auditor a lo mucho conozco el proceso común. Entonces, según la tecnología, según el entorno que maneja la organización, voy a tener que prever si requiero o no un especialista netamente en el proceso pero tan especializado, ¿no? Ahí mismo vamos a identificar si es que existiera algún problema que pudiera afectar a mi proceso de auditoría. Vamos a prever la oportunidad para llenar las insuficiencias que se pudieran dar y sobre todo vamos a poder evaluar si es entendible el proceso de la organización y si es que puede llevarse a cabo por el equipo de auditores. Entonces, entiéndase que básicamente es reconocer y comprender cómo es el sistema de gestión de la empresa antes de empezar el proceso de auditoría.
En la preparación de actividades de auditoría vamos a tener, como les dije, básicamente la preparación del plan del auditor, el plan de auditoría interna. Vamos a tener la asignación de los trabajos al equipo auditor, que normalmente lo hacemos dentro del plan de auditoría interna. Y vamos a tener la preparación de los documentos de trabajo, a lo que le llamamos listas de verificación. Y aquí lanzo algo que es muy importante. En ningún momento entiéndase que una lista de verificación es un checklist para auditar. Para nada. Cuando nosotros nos dedicamos a hacer auditoría, la lista de verificación, lo único que debe permitirse o de la única forma que se debe ver esta lista de verificación es como ciertos apoyos a los procesos de auditoría. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante a profundidad, pero entiéndase desde este momento que si nosotros nos basamos a un checklist, nuestro criterio, nuestra segmentación va a estar directamente enfocada a que si se cumple o no se cumple el checklist. Y sin embargo, nos desenfocamos, y entiéndase que el principio de auditoría es justamente tener enfoques, nos desenfocamos de comprender y buscar las evidencias adecuadas de que si es que de verdad se está dando cumplimiento o no se está dando cumplimiento a los criterios de auditoría. Entonces, entendamos desde ya la gran diferencia. No es lo mismo decir cumple, no cumple según el checklist, a decir el criterio de auditoría me pide XXXX y eso lo estoy evidenciando en documentos, eso lo estoy evidenciando en entrevistas, eso lo estoy evidenciando a través de la visualización. ¿Sí? Entonces, el proceso de auditoría va mucho más allá de solamente ceñirse a una lista de verificación. Y peor aún, creer que, y normalmente pasan algunos clientes, dicen, pero pásame el checklist con el que me vas a auditar. Peor aún, porque se entiende que el sistema de gestión no es un tema de cumplimiento documentario, no es un tema de cumplimientos específicos, sino es cómo está funcionando, verificar que esté funcionando adecuadamente en los procesos. Eso es el proceso de auditoría. Vamos a ver cómo es la preparación del plan de auditoría interna. Para esto vamos a tener procesos. Primero que nada, hay que entender que el plan de auditoría interna, que este ya es el campo de acción del auditor o del equipo auditor, eh, primero que nada lo prepara el auditor responsable, aquel que le llamamos auditor líder o líder de equipo auditor. Debe reflejar el campo de aplicación y la complejidad, ¿sí? Básicamente a qué está orientado el sistema de gestión, cuáles son mis criterios de auditoría. Debe ser flexible para permitir eventuales cambios. Entiéndase que si vamos a hacer en este plan de auditoría es una programación de tiempos, pues debemos considerar tiempos adicionales. Al mismo tiempo debemos considerar los tiempos de almuerzo, los tiempos de traslado, entre otros. Voy a contestar esta pregunta, Edith, más adelante porque justo vamos a llegar a esa fase. Tranquilo. Vamos a ver una composición del equipo auditor y los riesgos creados. Entiéndase que no es tan sencillo decir, ah, ya tú eres auditor, tú eres auditor, tú eres auditor, vamos, formamos un equipo. Para nada. Igual como ustedes tienen que liderar equipos y tienen que generar sinergia y buen clima laboral en los equipos, con el caso del equipo auditor funciona de la misma forma. Si el equipo auditor, los miembros, no cumplen con todas las expectativas de personalidad que debe cubrir el auditor, pues hay ciertas compensaciones que se tienen que hacer directamente con las cualidades de todo el equipo. Entonces hay que ver en realidad sí hay que hacer una elección adecuada de quién va a ser el equipo auditor y en función también de sus experiencias, que previamente ya entendemos que se ha revisado a qué se dedica la organización y qué tan compleja puede ser. Vamos a ver más o menos cómo es el contenido del plan de auditoría interna. Esta debe cubrir y hacer referencia a lo siguiente. Básicamente, hay que considerar que tenemos que tener objetivos y alcances. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? ¿Cuál es el alcance, sea por procesos, sea por empresa total, sea ciertas áreas? Con respecto a los objetivos, definitivamente es verificar el cumplimiento de la norma tal, y hay que tenerlo claro, verificar cuál es. En el caso de los criterios de auditoría, definitivamente se coloca directamente si es que nos vamos a basar en una norma del sistema de gestión. Si adicional vamos a revisar procedimientos internos de la organización y si vamos a ver también cumplimientos normativos que puedan aplicar a la organización según el sistema de gestión. Vamos a definir quién es el equipo de auditor. En auditorías internas, el equipo auditor se calcula en función de los tiempos posibles, en función de la dimensión de la organización. En auditorías de certificación se hace un plan de auditoría
y se calcula en función de las horas hombre o las horas auditor o el día auditor que la empresa negocia con la empresa certificadora y que permitan justamente también tener un alcance más adecuado. Es una especie de cotización. Para auditorías de certificación sí se hacen cálculos en función del financiamiento. Para auditorías internas, si tienes el equipo, pues se hace en función de cuántos auditores tengo y cuánto voy a requerir para que sea más rápido, para que demore más. Hay que considerar el lugar y la fecha, ¿sí? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Qué fecha se va a hacer? Si son un día, 2 días, 3 días, 4 días, una semana, un mes, etc. La duración de las actividades, cuánto va a durar la revisión en el área tal, en el área, no sé, de mantenimiento, cuánto va a durar en el área de la alta dirección, cuánto tiempo va a durar en el área de sistemas de gestión, etc., etc. Hay que considerar las reuniones de enlace y retroalimentación. Entiéndase que dentro de este plan tenemos que considerar el tiempo que nos pueda dedicar a hacer una reunión de enlace y asimismo los tiempos que nos puede tomar una retroalimentación. Entiéndase por procesos de retroalimentación aquellos donde el auditor líder del equipo menciona, ¿sabe qué? Todos mis auditores, júntense, nos vamos a juntar 15 a 20 minutos o 30 minutos durante el día para poder hacer una retroalimentación de lo que han evidenciado o han encontrado. Entonces, de repente, un auditor consiguió información respecto a evidencia documentaria y otro lo confirma con evidencia entrevista y otro de repente lo confirma con observación. Entonces, ese es el proceso de retroalimentación. Todos los auditores comparten su proceso que han estado auditando. Justo acabo de explicar retroalimentación. La designación de las responsabilidades. ¿Sabes qué? Tu auditor 1 te vas a ir a auditar al área de mantenimiento, porque conoces más esa área. Conoces más por el tema de experiencia, no porque tenga vínculo o relación, porque siempre se debe respetar la independencia. Tu auditor 2, como eres el más experimentado, te vas a auditar a la alta dirección. Entonces se van colocando las responsabilidades. Ahorita esto es la parte teórica. Ahorita vamos a hacer la parte práctica y van a ver que esto es facilísimo. Claro que toma tiempo. La preparación de actividades de auditoría. Básicamente, este es un modelo de plan de auditoría. Entonces, los datos que acabamos de mencionar anteriormente deben estar plasmados acá, ¿no? Entre los objetivos, a qué se dedica, cuáles son los procesos, a dónde va a estar orientado el alcance del sector auditado, la fecha, cuál va a ser el criterio, en este caso, por ejemplo, he colocado 9001-2020, creo que no están viendo el mouse. Acá vamos, o sea, tiene que colocar cuál es el criterio, en este caso acabo de considerar 9001. Se tiene que considerar quién del equipo auditor, quién va a ser el auditor líder, muy bien, se coloca. ¿Quién va a ser el auditor asistente? Excelente, se coloca. Y en algunos casos vale a decirse que para no mencionar en la programación quién va a ser a cargo de quién, se suelen colocar siglas de los nombres, más práctico. Y luego estas siglas se traspasan a la agenda. Se coloca el objetivo de la auditoría, básicamente evaluar el grado de conformidad. Siempre entiéndase que los objetivos no son encontrar no conformidades, son evaluar conformidades con relación a la norma. Se coloca cuál es el alcance. En este caso, el alcance es de toda una organización, así que son todos los procesos. Y acá viene el mapeo. Siempre se deben considerar los tiempos. Si voy a tener una reunión de apertura, entonces ¿cuánto tiempo me va a durar la reunión de apertura? Y colocamos. ¿Quién va a estar a cargo? ¿Quién va a liderar la reunión de apertura? Será el auditor líder, al cual hemos llamado C. Perfecto. También vamos a encontrar, por ejemplo, les decía, ya, entonces se dividen, tú vas a auditar el proceso comercial, tú vas a auditar el área de mantenimiento, tú vas a auditar el proceso de alta dirección. Entonces se van haciendo las divisiones. Ah, pero también tenemos que considerar los tiempos de retroalimentación. Entonces por acá, entre 11:30 a 12, consideraremos un espacio que sea de retroalimentación para hacer cruce de información entre los auditores. Importantísimo, si no consideras el refrigerio, fatal, te puedes quedar sin almorzar inclusive. Y estos planes de auditoría son aprobados justamente el mismo día que va a empezar la auditoría. Previamente se envía un plan ya al cliente, ¿sí? Pero al mismo tiempo se confirma el mismo día de la reunión de apertura cuando ya se va a empezar la auditoría. Si hay un último cambio, un último movimiento, ese es el último momento. Después de la reunión de apertura ya no hay absolutamente ningún cambio dentro del plan. Todo se conserva tal y como está, a menos que hayan procesos de emergencia. Entonces es importantísimo, por eso les decía, conocer previamente partes de la organización
o ubicaciones también de la organización, porque imagínense que el restaurante más cercano se encuentra a 40 minutos de la empresa. Definitivamente, si tú conservaste o planeaste tener solamente una hora para la hora de refrigerio, te quedaste sin almorzar. Entonces, normalmente, y se los digo por experiencia, los auditores nos solemos quedar sin tiempo para los procesos de auditoría. La mayoría de veces tenemos que confiar en nuestra memoria inmediata y el mismo día tenemos que procesar todo lo que hemos observado. Tenemos que tomar nota como locos de todo lo máximo posible porque el tiempo es bastante, pero bastante ajustado. Luego de ello, si se hace la auditoría en un solo día, pues se tendrá que hacer la reunión enlace del equipo, ya como tema de retroalimentación final. Y por último, la reunión final o también llamada reunión de cierre de auditoría. Todo esto es mi plan de auditoría. Si se percatan, es prácticamente un resumen detallado de lo que vamos a hacer el día o los días de auditoría. Así de sencillo. Ese es el plan de auditoría. ¿Qué hay que considerar? La asignación del trabajo del equipo al equipo auditor. El auditor responsable asigna, entiendes, el auditor líder asigna responsabilidades al equipo auditor. O sea, no es que los auditores del equipo dicen, no, yo no quiero esa área porque no me parece. No, yo no quiero esa área porque me llevo mal. Bueno, se tiene que conservar definitivamente, y por eso el auditor líder ya ha tenido que ver los temas de independencia, pero es el auditor líder al final el que hace la programación y el equipo se tiene que someter ya a ese tipo de cambios. Porque entiéndase que previamente también ha habido una discusión previa de la disposición de actividades. Siempre se debe tener en cuenta la independencia, la competencia de los auditores. En casos de auditorías de certificación les comento, si el cliente no le parece durante el proceso de auditoría que un auditor esté actuando de forma adecuada, pues puede proceder a quejarse directamente con el auditor líder y se van a tener que tomar las decisiones según lo que está estipulado dentro de los procedimientos de cada certificadora. En algunos casos hasta se puede detener el proceso de auditoría. Las actividades asignadas pueden cambiar de acuerdo al desarrollo de la auditoría. Entonces, entiéndase que el plan se acepta en el momento de la reunión de apertura, en la reunión de inicio, ahí se acepta el plan. Sin embargo, por temas de contingencia mayor, que sean informadas directamente al auditor líder, pueden permitir que se hagan cambios. Muy bien. En este momento vamos a hacer un trabajo taller para entender cómo es mi plan de auditoría. Van a ustedes a crear un plan de auditoría. Y para eso les estoy pasando este formato. O sea, en otras palabras, les estoy pasando el formato de plan de auditoría. Y vamos a hacer un plan de auditoría. Entonces, vamos a hacer equipos de trabajo. Muy bien. Entonces, estos son los requisitos que les había mencionado con respecto a la lista de verificación. Ahora, una de la preparación adecuada para esta lista, ¿qué es lo que tenemos que considerar para esta lista? Básicamente es la omisión de investigar temas importantes por no estar incluidos si la lista no lo indica. Entiéndase que no nos podemos ver o guiar solamente de esta lista de verificación. Y si no consideré ese punto en específico dentro de mi lista de verificación, no significa que, no, como no lo consideré en mi lista, no lo voy a preguntar, no lo voy a auditar. No. Por eso que la lista de verificación solo es una guía. Quien debe llevar la auditoría es el auditor. Realizar un ejercicio de preguntas y de respuestas. En otras palabras, si pregunto esto, ¿cuál podría ser la respuesta que me pueda dar el auditado? Si pregunto esto otro, ¿cuál podría ser la respuesta que me pueda dar el auditado? Siempre debemos pensar que el auditado puede estar en cualquier tipo de personalidad al momento. O puede ser agresivo, o puede ser tranquilo, etc. Entonces hay que ponernos en los diferentes tipos de escenarios para entender qué tipo de respuesta posiblemente me puede dar, sea de forma mecánica o de repente se pueda dar una obstrucción en la comunicación. Tener una perspectiva limitada del sistema de gestión y de lo que se audita. En términos de auditoría de certificación, cuando ya hablamos de auditor líder, y se los voy a dar como tips, y se lo voy a grabatear acá, me encanta grabatear este tema. En cada proceso, imaginemos que, por ejemplo, estoy auditando el proceso de recursos humanos. ¿Ya? Entonces, cuando yo llegue a recursos humanos, yo tengo que hacer preguntas que me permitan aclarar que, ¿cómo ustedes perciben
la dirección de la organización en materia del sistema de gestión, vamos a suponer que sea seguridad y salud del trabajo. Entonces, la pregunta, entiéndase que yo ya es bueno, y es por un tema de costumbre, las preguntas tienen que ser en su mayoría abiertas. Porque si tú le preguntas, ¿tienen una política? ¿Cuál es la respuesta más lógica que te va a decir? ¿Sí? No. ¿Tienen responsables de la alta dirección? ¿Sí? No. Esas son las preguntas que debemos evitar. Entonces, lo que nosotros en una auditoría tenemos que buscar es que nos cuenten, porque cuando nos cuentan, incluso se les suele escapar cosas que no estaban controladas dentro de la organización, y eso nos sirve a nosotros como fuente para buscar evidencias. Entonces, acá, por ejemplo, quiero saber cómo se encuentran recursos humanos, cómo funciona el sistema de gestión en el área de recursos humanos. Entonces, les pregunto, ¿cómo ustedes perciben el compromiso de la alta dirección? Ah, ¿conocen ustedes? Excelente pregunta, Araceli. ¿Conocen ustedes la política de seguridad y salud del trabajo? ¿Puedes contarme de qué trata la política? Ya, trato de evitar las preguntas cerradas. ¿Pueden contarme? Entonces, ahí, ¿qué es lo que voy a buscar? Los procesos básicamente que están involucrados a la fase de planificación. Los procesos que están involucrados a la fase de liderazgo, efectivamente, ¿no? ¿Pueden contarme qué es lo que hacen ustedes para hacer procesos en materia de seguridad y salud en el trabajo? ¿O cómo ustedes llevan los temas de seguridad y salud en el trabajo, básicamente de repente en el tema formativo? Ay, me empezará a contar los temas. Nosotros tenemos un plan de capacitación, coordinamos directamente con el área de seguridad, ellos coordinan con nosotros porque dentro del área de nosotros se encuentra la gerencia o la jefatura de capacitación y empezarán a contar y te van a decir toda la estructura total. Con eso vas confirmando la fase de planificación. Y mientras te siguen contando, tú quieres saber ahora, ¿y cómo lo hacen? ¿Y cómo están haciendo el proceso de capacitación? ¿Cómo se lleva a cabo? Entonces, poco a poco te va a ir contando cómo lo hacen. Y luego de eso, ¿cómo están midiendo de que todos los trabajadores reciban las capacitaciones? Ya, entonces te empieza a contar y estás confirmando que existe un proceso de verificación. Y frente a todos esos resultados, luego, ¿qué cosa hacen? Y te van a contar, lo que buscamos es que proceso a proceso, año a año, siga incrementando el grado de capacitación. Y con eso tú estás verificando que dentro de esa área tienen un sistema de gestión. Entonces, por eso les decía, el mini PHBA, en cada área, cuando un auditor va a un proceso en específico, tiene que buscar que se cumpla el ciclo completo, el ciclo del PHBA. Y se dan cuenta, las preguntas nacen en el principio y de cierta forma trato de ver mi lista de verificación y quiero confirmar que tengan este punto, quiero confirmar que tengan este punto, pero me lo van a ir contando poco a poco. En ningún momento hice una pregunta de un documento en específico que mi checklist, mi lista de verificación me decía, en ningún momento. Muy bien. Entonces, existen diferentes metodologías, de verdad, para el tema de auditoría. Esta es la que yo al menos utilizo más, la del mini PHBA, pero existen otros, por ejemplo, lo de la tortuga, que le llaman, que hay que ver todo lo que ingresa, todo lo que se produce y al final todo lo que sale. Una especie de tortuguita. Listo. Importante considerar dentro de la realización de la reunión de apertura. ¿Qué cosa tenemos que considerar en esta reunión de apertura que ustedes dentro de su plan han considerado un espacio en específico? Que a veces no pasa más de 15 minutos, pero es un punto muy importante. Se realiza, es esa reunión que se junta justamente el equipo auditor, se realiza con la dirección del auditado o con los responsables de las funciones que se van a auditar. O sea, todos los líderes de los procesos o áreas que se van a auditar deben estar presentes. En esa reunión se confirma el acuerdo del plan. Lo que ustedes han armado en esa reunión es el momento que tienen que decir, ¿sabe qué? El gerente general ha tenido una urgencia, si es que lo pueden pasar para el final del día de auditoría o para el día de mañana, pues ese es el momento. O te confirman o te modifican el plan en ese momento. Aseguran que se pueda llevar a cabo las actividades, definitivamente. ¿Sabe qué? Hoy día está lloviendo y de repente no podemos hacer este proceso de auditoría dentro de campo. Las condiciones ambientales, condiciones netamente de organización también cuentan, así que se asegura que se pueda llevar todo. El auditor líder definitivamente es el que lleva en su mayoría la reunión de apertura y presenta al equipo auditor. Nos acompaña, así como han hecho ustedes la presentación, el auditor tal, igualito se presenta al equipo auditor. Y si es que hubiese el especialista técnico. ¿Cuál es la agenda que hay que tener?
Presentación de los auditores. Se confirman los objetivos, alcance y criterios que están ya dentro del plan. Se confirma la metodología de auditoría, si va a ser de forma presencial, se da requerido toma fotográfica, ese es el momento donde se pregunta si es que fuese necesario, si es que se va a permitir acceso a toda la documentación y si es que fuese a hacer de repente toda la auditoría de forma remota o de forma presencial. Toda la metodología se confirma acá. Se confirma definitivamente el plan de auditoría, que todos los cambios, incluso las modificaciones de último momento, sean aceptadas por el equipo auditado. Se confirma que si es que existe se confirma si es que existe algún acompañante durante la auditoría y se especifica también cuáles van a ser las funciones de ese acompañante y cuáles van a ser las no afectaciones. Si el cliente acepta ese proceso, se continúa también con el acompañante. Entiéndase que también para las auditorías de certificación, debido a las acreditadoras, porque las certificadoras tienen que estar acreditadas, en algunos procesos de auditoría, espero que a ustedes no les haya pasado, pero hay clientes que también se hace una negociación para que puedan ir los acompañantes que representan a la acreditadora y participan justamente como veedores de la auditoría. Y se considera también todas las disposiciones logísticas, en este caso, si es que el almuerzo de repente va a ir por parte de los auditados, pues ahí se verá si es que el almuerzo se da por parte de ellos. Si el tema de utilizar documentación, si es que se quiere trasladarse de un local a otro, todo eso se confirma en ese momento y se deja claro quién va a cubrirlo. Si lo cubre el equipo auditor o lo va a cubrir el auditado. El gran almuerzo de los auditados. Sí. La agenda, y bueno, todavía hay más puntos, esto es parte también de la agenda. Los métodos para gestionar los riesgos que puedan implicar la presencia de los auditores, si es que necesitan utilizar equipos de protección personal, si es que se asegura que era necesario el seguro complementario del trabajo de riesgos, si es que hay áreas en específicas en las cuales no van a poder acceder por más que necesiten auditar porque son de alto riesgo, etc. etc. Es necesario indicarles como equipo auditor a los auditados que el proceso cumple con todas las medidas de confidencialidad y seguridad de la información. El cliente o el auditado debe tener esa información de forma verbal al momento de la reunión de apertura. Los procedimientos relevantes de seguridad, salud o cualquier emergencia para el equipo auditor. Si es que algún auditor de repente tuviera alguna emergencia, el líder indica de que si alguno tiene una emergencia, el primero que se comunica va a ser al auditor líder y el auditor líder comunicará al cliente directo. Se informa sobre los métodos de reporte de los hallazgos. Para eso se les va a explicar que ustedes tienen un horario para hacer un feedback, tienen un horario para hacer una retroalimentación. Y se les explica específicamente de que esos hallazgos van a ser tipificados de tal forma, no conformidades o conformidades. Y de repente, si fuese el caso, conformidad, no conformidad y observación. O en algunos casos, conformidad, no conformidad mayor, no conformidad menor y observación. Según cómo lo tengan ustedes en su procedimiento de auditoría interna, si es que es interna, o según la certificadora, cómo lo tenga como auditoría externa, como auditoría de certificación. Informar acerca de las condiciones que se dará por finalizada una auditoría. Si en este caso se encontrara, por ejemplo, si estoy auditando seguridad y salud en el trabajo y encuentro a un señor que se encuentra a 10 metros de altura sin ninguna medida de protección, jugándolo como si fuera el circo, inmediatamente frente a ellos se detiene la actividad y pudiera generar eso una suspensión también de la auditoría. Depende del caso, y eso a veces, eso también ya está estipulado según las certificadoras, ¿no? Informar el idioma, importantísimo. Si todos hablan en español, pues se dirá que la auditoría se va a tener que llevar de forma en idioma español. Si es una compañía que de repente habla otros idiomas, pues es necesario también que se indique de que para ese tipo de procesos contamos con un auditor que es bilingüe, trilingüe o lo que ustedes deseen. Es necesario comunicar la información del idioma. Informar acerca de la reunión de cierre, indicándoles que una vez terminada todo esto, un día, 2 días, todo el proceso de auditoría, al final se tendrá una reunión con todos los participantes para proceder al cierre de la auditoría. Hay que tener en cuenta que tenemos que determinar la conformidad del sistema como objetivo principal de la auditoría. Para ese proceso tenemos que recopilar información para soportar las actividades de auditoría. Los miembros del equipo de auditor tienen que consultarse periódicamente para intercambiar información.
lo que les había dicho, los feedback o los momentos de retroalimentación dentro del proceso de auditoría es muy importante, porque de repente por ahí alguien detectó que la alta dirección no está dando recursos y eso se evidencia con otro auditor de repente en el proceso operativo y se van confirmando las evidencias y se va sumando. Y en algunos casos, si se requiriera información específica de un proceso, es necesario decirle a uno de los auditores que le toca, por ejemplo, el proceso de recursos humanos, sabes que por favor necesito confirmar el punto de formación, puedes validármelo en el proceso de recursos humanos y ahí se van haciendo cambios y se van apoyando uno con otro. Las evidencias recopiladas en la auditoría deben ser comunicadas al auditado. Entiéndase que a medida que se va avanzando, hay que ir hablando de que hemos encontrado la evidencia tal, hemos encontrado la evidencia tal, estoy observando tal, he entrevistado tal, tal, tal. El auditado en todo momento tiene que estar al tanto de todas esas evidencias que se están encontrando y en función de los criterios de auditoría que se están comparando. Acciones para reconfirmación del plan de auditoría. En el proceso, solamente por casos extremos se da este punto. Por caso de fuerza mayor, se le avisa al auditor líder si es que hubiese algún cambio dentro del plan, por X motivo que no fue consultado o no fue informado en la reunión de inicio. Durante la auditoría, el líder del equipo auditor debería comunicar periódicamente los progresos de la auditoría y cualquier inquietud al auditado. Informarles, estamos yendo en función del plan, hemos tenido retrasos, la movilidad no llegó, el almuerzo no se dio, etc. Y cuando sea apropiado al cliente de la auditoría. Importante en la asignación de roles y de responsabilidades de guías y observadores. No influir ni interferir, justamente lo que les mencionaba, ¿no? Con respecto a si fuese un especialista técnico o si fuese un acompañante observador. No puede, no debe influir y ni intervenir en el proceso de auditoría. Debe asistir al equipo auditor porque para eso está presente, establecer contactos y tiempos para entrevista, organizar la logística de acceso a locaciones específicas del auditado, funciona como una especie de asistente al auditor, aseguran que las reglas de seguridad de la ubicación y procedimientos de emergencia sean conocidos, pueden ser testigos, sí, de la auditoría, pueden proporcionar aclaraciones o ayudar a recolectar información, más no a proceder a hacer proceso de preguntas de auditoría. Entiéndase, por recolecta de información se les da un bloque de documentación quizás, o se les puede pedir que puedan observar, pero la información es directamente al auditor líder o al auditor que está como responsable de este veedor, en ningún momento él directamente con el auditado. Recolección y verificación de la información. Durante este proceso de la auditoría hay que entender que todo tiene una fuente de información. Con respecto a esta fuente de información, hay que tratar en lo posible hacer la recopilación mediante un muestreo. Como les decía, si por ahí sospeché de que un proceso no se está cumpliendo y entrevisté a una persona y me confirmó la información, pues con una persona no bastará de entrevista. Tendré que entrevistar a 2, a 3. Con 3 yo ya puedo considerar que es una muestra considerable para poder entender que hay un proceso que no está funcionando adecuadamente. Entonces se realiza a través de muestreo. Con respecto a esas evidencias, bueno, con respecto a eso se consideran pues las evidencias de auditoría, que eso ya las conocen ustedes a través del derecho, se hace una evaluación frente a los criterios, entiéndase en este caso el criterio es la norma. Cuando hago la diferenciación o la comparación entre esta evidencia y estos criterios, voy a tener mis hallazgos de auditoría y en función de esos hallazgos de auditoría, una vez que se revisen, se tipifican y se emiten las conclusiones. Conclusiones que pueden estar, como les menciono, según su procedimiento de auditoría interna o según el proceso de la certificadora. Recolección y verificación de la información. Existen métodos para recolectar información y esto incluye lo siguiente. Esto también ya se lo saben en revés del derecho. Entrevistas, observaciones de actividades, documentos, políticas, planes, procedimientos, contratos, etcétera. Cualquier tipo de registro, estos forman parte de información documentada. Pueden ser los resúmenes de datos, los indicadores, los informes de otras fuentes, clientes, clasificación de proveedores, etcétera. Entonces, todas estas son fuentes que nos permitan tener evidencias. Recolección y verificación de la información, una técnica de entrevista. Las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas en su mayoría deben empezar ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿quién? La que yo utilizo adicional a estas, cuéntame, háblame, ¿de qué se trata?,
preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son muy importantes para poder conocer en temas globales cómo funciona el proceso dentro de la organización o dentro del área que estoy auditando. Sin embargo, no significa que no sean necesarias. Son necesarias las preguntas cerradas, pero se utilizan solamente para confirmar. Si en un proceso yo entendí que sí estaban teniendo un proceso y quiero que me confirmen específicamente si tienen, no sé, un IPRC, entonces le preguntaré, ¿y tienen IPRC? Y la respuesta automática será sí o no. Entonces, solo se utilizan preguntas cerradas para hacer confirmaciones. En su mayoría, para auditar y tener enfoques globales, tengo que utilizar preguntas abiertas. Y sobre todo es muy importante la entonación que utilizamos para poder hacer las preguntas, porque puede que ni siquiera se entiendan y ni siquiera se le dé la fuerza necesaria y por ende no motive tampoco al auditado a contestarlas. Se debe evitar preguntas sugeridas, tendenciosas o entonación emotiva. O sea, no le pongan tanto corazón, por ejemplo, cuando dicen, y tenemos posiblemente esto, y tú le lanzas una pregunta que diga, ¿pero tienes o no tienes? En ningún momento. Pero me pareciera, o que puedas hacer una pregunta que pueda comprometer o poner nervioso al auditado y que se sienta como una especie de interrogatorio. Entonces, jamás vayan a utilizar preguntas que puedan sugerir justamente esa tendencia de entonación demasiado emotiva que pueda sobreentenderse o que pueda malinterpretarse. ¿Qué preguntas podría utilizar como preguntas abiertas que me permitan tener el cuándo, cómo, dónde, por qué, dígame, qué? Pudiéramos preguntar, por ejemplo, cuéntame qué hacen por la seguridad y salud en tu área de trabajo, si que fuese de seguridad. ¿Qué opinas sobre la política de responsabilidad social? ¿Cuándo has recibido capacitaciones en el tema tal? ¿Cómo son las condiciones de contratación en la empresa? O sea, preguntas abiertas para que permitan al auditado contar y pueda justamente relacionar su realidad frente a lo que él percibe como trabajador. Y como les digo, no es que esté prohibido, pero sí es necesario a veces hacer preguntas cerradas, que sean necesariamente para confirmar ciertos puntos. ¿Tiene política de cualquier tema? ¿Sí o no? Básicamente para confirmar. ¿Sabe si existe discriminación? ¿Hay niños presentes en las áreas de trabajo? ¿El personal está libre de presiones? Etc, etc. Preguntas que yo sé que me van a decir sí o no, pero que me sirven para confirmar los puntos que haya podido obtener en todo mi proceso de auditoría. Y ahora sí, era aquí donde tenía que venir este taller. Este taller, lo que vamos a hacer es una lista de verificación. ¿Cómo funciona? Ustedes ya tienen estos datos, la auditoría, ya tienen el equipo auditor. De todos los procesos que ustedes han elegido, les voy a pedir que solamente elijan un proceso, solamente un proceso. Y ese proceso, bueno, ya pusieron quién va a ser el responsable. Para que este taller sea más rápido, les voy a pedir solamente, nuevamente repito, un solo proceso de todos los que han considerado. En ese proceso, ahí sí les voy a pedir ahora sí que sean más específicos qué requisitos van a auditar. Si lo dejaron vacío, pues este es el momento de que confirmen qué requisito van a auditar. Y por ejemplo, si ustedes iban a auditar el requisito 5, que tiene que ver con la alta dirección, que tiene que ver con el liderazgo, y el proceso que van a auditar justamente es alta dirección, entonces en la verificación ustedes lo que van a hacer es preguntas, van a hacer una lista de preguntas que le permitan a ustedes confirmar que se está dando cumplimiento a este requisito. Entiéndase, si van a auditar, por ejemplo, a la gerencia general, que es parte del proceso de alta dirección, para el criterio 5 de la norma ISO, entonces preguntarán, cuénteme, ¿no? ¿Cómo usted proporciona apoyo al sistema de gestión? Ah, puede ser. ¿Cómo usted, o como organización y ustedes como alta dirección, cómo han dispuesto o alineado sus intenciones dentro de la organización? Y te contará de repente posiblemente a través de la política y te confirmará que tiene una política, que es como consecuencia de lo que quieres conseguir. En observaciones, puedes colocar acá qué es lo que buscas conseguir con la pregunta de verificación. Por ejemplo, en la primera quiero saber cuáles son los recursos. Colocaré acá, quiero saber recursos, que me diga recursos. En la segunda pregunta quiero que me confirme que tengan política. En observaciones colocaré que quiero que me digan que si tienen o no tienen política. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Se fue el audio? Me confirman a través del chat si entendieron el taller. Sí, sí, pues
sencillísimo y ustedes ya están capísimos en el tema, así que vamos ahora hacia el taller. Sí, voy a compartir por los dos medios, pero como les digo, Zoom es medio loco y por ratos no me permite compartir. Ahora sí, sí me dejó. Ya lo compartí. Ahora sí me dejó compartir. Igual lo voy a compartir por el WhatsApp, ¿ya? Listo. Para este taller solamente tienen 15 minutos. Esto es rapidísimo, ¿ah? Lo acabo de enviar por el WhatsApp y lo acabo de enviar ahorita por el chat del Zoom. Entonces, en este momento todos nos vamos otra vez a nuestros grupos. Son los mismos grupos, por si acaso, ¿ah? Así que es la continuidad del mismo trabajo que ya hicieron. Ustedes elijan solamente un proceso. Listo, pueden aceptar su invitación. Aquellos que no tienen grupos los voy a asignar, tranquilos, no se preocupen. O incluso los procesos de auditoría interna suelen considerar solamente estos dos términos, conformidad o no conformidad. Y otros procesos suelen considerar dentro de las no conformidades mayores y no conformidades menores. Y existen las famosas observaciones. Lo voy a colocar acá. La no conformidad para algunas certificadoras se pone como no conformidad mayor y la no conformidad menor. Disculpen, menor. Incluso las observaciones también se convierten en algunos casos como oportunidades de mejora. No se compliquen, está dentro del mismo grupo. Este sí es importante que lo pueda explicar. ¿Qué es una no conformidad mayor? ¿Qué es una no conformidad menor? Una no conformidad mayor es el incumplimiento total de un requisito de la norma. ¿A qué me refiero? Si de repente la norma decía que teníamos que tener una política y la organización no tiene una política, ¿qué cosa es?
es un incumplimiento total dentro de un requisito de la norma, así que se convierte en no conformidad mayor. Pero, por ejemplo, la norma me dice de repente que debo de tener capacitaciones en materia de inocuidad alimentaria para todo mi personal de planta y solamente llegué al 40%. Entonces, es parcial el incumplimiento, así que eso es una no conformidad menor. Dentro de los procesos de certificación, si tú llegaras a tener una no conformidad mayor, no te certificas. Con no conformidades menores puedes tener muchas, puedes tener más de 10, no hay ningún problema, sí certificas. Pero con no conformidades mayores, no certificas. Ahora, las observaciones son puntos que normalmente están enfocados a los temas de mejora. Por ejemplo, dentro de mi requisito de repente estamos viendo seguridad y salud en el trabajo. Dentro de la norma no decía, por ejemplo, que las escaleras deban tener barandas, pero sin embargo yo observé y se ve que es peligroso y entonces observo que las escaleras no tienen baranda y lo coloco como oportunidad de mejora. No es parte de un requisito directo a la norma que yo estoy evaluando, pero sin embargo sí está directamente relacionado porque estoy auditando seguridad, ¿no? Ahora, algunos también consideran como observaciones las no conformidades menores. También lo suelen dar de esa forma. Depende mucho, repito, cómo lo tengas estipulado en tu procedimiento interno y cómo la certificadora lo tenga dentro de su procedimiento de certificación, si fuese una auditoría tercera parte. Sí, ya les adelanté un dato de certificación. Pero bueno, es un poco proceso para aprender. Generación de hallazgos de auditoría, compare siempre sus notas con el resto del equipo. Para eso es importantísimo el proceso de retroalimentación. Oye, yo había notado anoté de que en el área de mantenimiento no están haciendo los mantenimientos en las fechas debidas. Y entonces tú puedes compararlo, o tú que has auditado el área de producción, ¿has visto si los equipos han sido dados de mantenimiento? Entonces ahí empiezas a hacer comparativos y empiezan a llegar a ciertas estimaciones que hay que verificar y buscar evidencia si se está dando o no se está dando el cumplimiento. Determine las no conformidades, documente las no conformidades y por último revise el plan y las listas de verificación, que básicamente es lo que ya hemos visto. Bueno, esto es lo que ya les dije, no conformidad, incumplimiento de un requisito, por ejemplo, el 3.6.2 de la norma ISO 9000, ¿no? Pudiera ser que eso es un ejemplo. La generación de hallazgos, la redacción de las no conformidades siempre debe. Esto es importante. ¿Cómo se redactan los hallazgos ya tipificados como no conformidades? No es que voy a colocarlo, me parece, supongo, nada. ¿Cómo se redacta adecuadamente una no conformidad? Pues yo debo considerar que en la redacción deba tener siempre el problema. Debe estar el problema evidenciado, ¿sí? El problema real. Encontré, o el gerente general me mencionó, y específicamente, ¿no? ¿Quién fue el gerente general? Me mencionó a la hora tal, plac, o encontré en el área de recursos humanos la falta de documentación, y eso ya estamos complementando con la parte de evidencia. O sea, ¿cuál es el problema específico? No encontré, se evidenció, no se evidenció, ¿a través de qué? Un documento, una entrevista o una observación. Y menciono el requisito incumplido. Y da incumplimiento o incumpliendo con el requisito de la norma, el requisito 6.2, por ejemplo, de la norma ISO 21000. Vamos a poner el caso. Debe haber este contenido siempre en esa redacción. Problema, evidencia, el requisito incumplido. Para que lo tengamos mucho mejor. Esa redacción de no conformidades va justamente en la solicitud de acciones correctivas o acciones preventivas del sistema de gestión. Entonces, es un formatito que se maneja, actualmente ya solamente se maneja solicitudes de acciones correctivas. Entonces, es un formatito que básicamente vamos a aprender cómo se redacta. ¿Qué es lo que tiene? Entendamos básicamente por las solicitudes de acciones correctivas, debe haber una zona de declaración de la no conformidad, debe existir una zona de investigación de las causas, entiéndase que una vez que se redacta, ese documento debe tener un seguimiento dentro de la organización para poder se puedan determinar las investigaciones
y causas raíces que produjeron la no conformidad, igualito que un accidente de trabajo, ¿eh? Debe haber medidas o zonas de acciones correctivas, cuáles son las propuestas que mitigan o reducen o eliminan esa no conformidad. Y por último, una zona de verificación de que fue efectivo las medidas correctivas que se implementaron. Bastante cuidado porque no es que significa mi auditoría, yo presenté mis hallazgos, presenté mis no conformidades y ahí se terminó el proceso. No. Termina en realidad, especialmente cuando hay problemas, hay procesos de certificación, termina cuando las observaciones se levantan. Y es por eso que si una certificación te dura pues 3 años, anualmente hay una verificación. Porque justamente se busca eso, que hayas levantado las no conformidades menores. Menores, porque mayores no se permite. Por ahí me pregunta Ángel, ¿cuándo se da una presentación ecuánime? Cuando en realidad estás comparando evidencia y criterio de auditoría, cuando en ningún momento colocas criterios personales o cualquier criterio adicional que pueda estar influenciando en tu criterio principal. Efectivamente, la verificación anual es la auditoría de seguimiento. Entonces acá viene una pregunta que vamos a interactuar a través del chat. Básicamente, redacción de no conformidades. ¿Está bien redactada la no conformidad? ¿Qué dicen? ¿Estará bien redactada la no conformidad? ¿Por qué? ¿Qué cosa le falta? La descripción dice, se encontró en el área de mantenimiento, se encontró que en el área de mantenimiento no registra todos los datos necesarios en alguno de los formatos que usa para el control de proceso, contraviniendo el requisito de la norma. En primera, ni siquiera sabemos qué registros, y en segunda, ni siquiera sabemos a qué norma. Entonces, no tenemos ni siquiera el problema claramente especificado, no tenemos cuáles fueron las evidencias, porque acá hay un supuesto, todos los datos necesarios de algunos de los formatos, y no hay evidencia, o sea, no es confirmable, no es verificable este proceso. Entonces, es un hallazgo mal redactado. Sí, definitivamente, el hallazgo debe ser específico, y dentro de la tipificación irá, pues, si es que es una no conformidad en ese proceso. ¿Estará bien redactada esta no conformidad? Esta es otra, ¿eh? Dice, no se pudo evidenciar el registro de habilidades del inspector de calidad de la línea 5 del turno mañana, tal como lo establece el perfil de puesto PRHH002, perfil del inspector de calidad. ¿Estará bien redactada? Excelente. ¿Por qué no se pudo? Según lo establece el perfil, pero específicamente, ¿qué es lo que está incumpliendo? O sea, me ha mencionado ahí el perfil del puesto. Bien, pero ¿a qué está incumpliendo? Falta el requisito, efectivamente, falta el criterio. Solo faltaba eso, efectivamente. Entonces, no se olviden, ¿qué cosa compone la redacción? El problema. El problema casi está adecuadamente planteado. La evidencia también, porque acá está el perfil de puesto, pero falta el criterio, el requisito de la norma. ¿Estará bien redactado? No, como repito, el auditor no toma fotografías. Las evidencias no hay evidencias fotográficas. A menos que un acompañante, sí, pues tome foto y diga, sí, pero acá está la foto, ya, bueno, es evidencia de ellos. Pero el auditor no necesariamente, no en su mayoría no toma fotografías. Dice, se encontró que en el área de mantenimiento no registra el número de lotes de partes y de repuestos en el formato PL08. Entonces, se encuentra el problema que no registra, se encuentra la evidencia que es el formato PL08, hoja de evaluación de repuestos, que por ejemplo la fecha es tal y todavía hay más evidencia 10.6 hasta el 15.7, contraviniendo el requisito, no hay un requisito, de la norma y el numeral 6.4 de la instrucción
PL tal, alambres enrolados trefilados. Básicamente porque no he puesto, se me pasó, no puse el requisito, que si decidiera el número, ya está entendido de que sí estuviera bien compuesto. ¿Ok? Solamente porque este espacio está vacío. Entonces, entiéndase de esa forma. En los auditores internos de normas en específicas, vamos a revisar más casos específicos a la norma en mención. Acá solamente es un tema de directrices, estoy poniendo ejemplos para que podamos guiarnos. Preparación de las conclusiones de auditoría, para eso hay que considerar el grado de conformidad del sistema de gestión con los criterios de auditoría. No se olviden, creo que de acá ya no se van a olvidar lo gran importante que son los criterios de auditoría. La eficaz implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión, logro de los objetivos de auditoría, la capacidad del proceso para asegurar la continua viabilidad, adecuación y eficacia del sistema. Esto lo voy a pasar por temas de tiempo. Acá, importante. ¿Qué cosa tenemos que considerar? Ya terminó mi proceso de auditoría. ¿Qué cosa tengo que considerar para la realización de la reunión de cierre? Agradezco a todos los que participaron, agradezco a los que me brindaron información. Nuevamente presento al equipo auditor. Si es que pudo haber un cambio dentro del proceso, comunico que hubieron los cambios debido a tal. Recuerdo que el objetivo de la auditoría fue este motivo, el alcance fueron estos y los criterios utilizados fueron las normas tal. Presento los resultados, entre ellos primero se presentan los positivos. Le encontramos con fortaleza que dentro de su empresa tienen implementado muy bien este criterio, tienen muy bien implementado tal, y hemos encontrado que tienen ciertas debilidades como tal. Y frente a ello empezamos a explicar con exactitud las no conformidades detectadas y empiezan a leer sus no conformidades. Estar preparado para justificar las no conformidades, porque entiéndase que en la reunión de cierre es la última oportunidad que los auditados tienen para refutar o para traer abajo las no conformidades. Y al menos en los procesos de certificación, esto es una guerra y así, una contienda, porque no es que el auditor busque una no conformidad mayor, no busca no conformidades, pero si el cliente la tiene, no se imaginan cómo puede pelear por bajarse o traerse abajo una no conformidad mayor e inclusive hasta convertirla en una no conformidad menor. Bueno, yo suelo hacerlo, pero no como auditor, sino como mi lado consultor, siempre traerse abajo las no conformidades mayores para que la empresa pueda certificar. Hay justificaciones adecuadas. Y hay otras, por ejemplo, que, bueno, si soy consciente de que eso no se tiene, ¿sabes qué? Agacha la cabeza y listo, ¿no? Dar oportunidad siempre al auditado de explicar información discrepante. No se puede evitar, no señor, yo ya puse mi no conformidad, así que ya no puede. No, al contrario, hay que darle la oportunidad de que pueda sustentar por qué está discrepando, por qué no está de acuerdo con la no conformidad impuesta. Informar qué proceso de muestreo se ha utilizado, cuántas personas se han auditado, quiénes fueron de ser el caso. Y sobre todo dar alcances del seguimiento que tienen que dar ellos para el levantamiento de las no conformidades, qué cosas tienen que hacer en la investigación y presentar, por ejemplo, sus medidas de control. Y por último, señores, les agradecemos por el proceso de auditoría. Si no tuvieron no conformidades, pues esa es la parte más bonita del agradecimiento. Si tuvieron no conformidades mayores, prácticamente les van a desear que incluso hasta su mamita esté muy bien. La evaluación de la competencia y la evaluación de los auditores, si es un proceso de certificación, se da directamente con la certificadora. Sí se me suele mencionar, no es parte de la reunión, sin embargo se suele mencionar y ya previamente se le ha comunicado pues en los procesos al auditor líder, porque eso se hace internamente. Entiéndase que hay cosas que no se pueden difundir delante de todos y eso se hacen ya de forma interna. Nevenka dice, si encuentra el auditor una conformidad mayor, ¿cómo procede el auditor? ¿Termina la auditoría y se da la reunión? Sí, definitivamente. Si encuentra una no conformidad mayor, todo el proceso continúa. El tema es como, por ejemplo, lo que les decía, que qué motivos pueda tener la certificadora para considerar que se pueda cancelar el proceso de auditoría. Para eso existen otros tipos de procedimientos, ¿no? Muy bien.
Para la preparación de reporte de auditorías, básicamente es considerar todo esto, ¿no? Ya dentro de la documentación final, el alcance, objetivos de auditoría, identificación de los auditores, las personas contactadas, la fecha de auditoría, las normas de referencia que se utilizaron, los objetivos del sistema de gestión, disculpen, los objetivos del sistema para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría, entre otros. Importantísimo tener cuáles fueron esas fortalezas, debilidades, hay que tenerlas distribuidas, aquellos hallazgos en general que se encontraron, adjuntar las solicitudes de acciones correctivas y por último las conclusiones de la auditoría. Se pueden levantar las no conformidades, se deben levantar las no conformidades. Y para eso, una vez, si es que acuden a la certificación, pues, o sea, si tienen no conformidades menores, sí pueden certificarse y tienen que confirmar el levantamiento de no conformidades. Ahora, si tuvieran una no conformidad mayor, no se pueden certificar y todo su proceso queda hasta allí, ¿no? Entonces tienen que volver a solicitar desde cero el proceso de certificación. Y bueno, también depende mucho del convenio que hayan tenido con la certificadora, porque en algunos casos hay un pago menor, no empiezan de cero, ¿no? Y bueno, este es el tema de distribución, cómo se distribuye el reporte de auditoría. Esto se los dejo de verdad para que lo puedan leer, la finalización, algo sencillo. Me interesa mucho esto, trabajar en el tiempo que nos queda. Las competencias y evaluación de los auditores. Hay que tener en cuenta que debe tener conocimientos y habilidades previas, entre ellos sus principios, debe saber los procedimientos, debe saber métodos, debe llevar a cabo la documentación del sistema, así que debe entender de la norma que está auditando, así como la norma de la directriz de auditoría, que es lo que estamos viendo. Debe tener un comportamiento personal. Las responsabilidades que tiene el auditor definitivamente son las responsabilidades finales de la auditoría, participación de la selección de los miembros del equipo, preparación del plan de auditoría, presentación del equipo auditor con la gerencia, preparación y entrega de reporte de auditoría, dirección de las actividades de seguimiento. Esa es del auditor líder. Responsabilidades del auditor asistente o de los demás auditores, cumplir con el 100% de los requisitos de la auditoría, tener habilidades de comunicación y entendimiento de los requisitos de la auditoría, en otras palabras, la comunicación es importante, realizar efectivamente las actividades asignadas, documentar el 100% de las observaciones, importante, documentar el 100% de las observaciones. Ay, no, yo voy a la auditoría porque igual me van a pagar, anotaré 2, 3 cosas. Bastante cuidado, eso tiene que ver mucho también con la presentación profesional del auditor. Verificar la efectividad de las acciones aplicadas como resultado de la auditoría. No deseable, y acá empiezas a descartar estas cualidades de los auditores. Que sea criticón y prejuicioso, jamás, no deseable. Polémico, que le encante llamar la atención, que sea demasiado capcioso, que todo lo vea chiste, saltar a las conclusiones, directamente concluye sin haber hecho proceso de verificación. Que sea agresivo, enojado, desconsiderado, inconsciente, impaciente, inflexible, perezoso, errático a cada momento, susceptible, que se ponga a llorar con el auditado, no práctico, todo, que cree que todo lo sabe y tiene toda la razón, indeciso, mal receptor. Estos son cualidades que dentro del auditor líder se trabaja bastante para evitar que las puedan poseer. El auditor líder no se lo da a cualquiera, definitivamente. Un auditor debe ser, y esto es lo que, el taller que hicieron, ahora se dan cuenta, acá está el taller que hicieron. Ético, imparcial, sincero, honesto, discreto, de mentalidad abierta, diplomático, amable, con capacidad de comunicación oral escrita, observador, perceptivo, paciente, interesado, versátil, tenaz, persistente, decidido, seguro de sí mismo, importantísimo, debe ser puntual, debe llevar el control de su tiempo. Muy bien, señores. Hasta este momento es clarísimo entender de que el criterio del auditor siempre está intermedio, ¿sí? Es toda una balanza. Hay que ver nuestras evidencias sumadas siempre con nuestros criterios de auditoría para poder tener un hallazgo adecuado. En este momento, les explico, vamos a pasar al proceso de retroalimentación, que básicamente es la evaluación que ustedes ya vienen conociendo desde hace varios días. Para el mes de junio, ¿sí? Vamos a tener, como les había dicho, un curso de justamente interpretación de la gestión de continuidad de negocio. Vamos a tener, estamos viendo justamente las fechas, puesto que el mes se nos va a pasar, creo, volando. Por eso que todavía no hay fechas confirmadas. Igual apenas se tengan, se van a comunicar a través de nuestras redes sociales.
Para el auditor interno ISO 45001, para el auditor interno SA 8000, para el auditor interno ISO 9001. Entonces, el feedback o la retroalimentación que vamos a hacer en este momento a través de la evaluación va a tener premiación. El primer puesto, y creo que la mayoría se queda también hasta el final por esto, el primer puesto se va a llevar una beca, incluida la certificación definitivamente, de uno de nuestros cursos de auditor interno que se van a programar para el mes de junio. El segundo puesto se lleva media beca y el tercer puesto se lleva un cuarto de beca para cualquiera de los cursos de auditor interno que se van a programar. Ahora, todavía no he lanzado una programación posible de cursos de junio, disculpen, de julio, pero también vamos a abrir auditor internos en julio. De ahí normas que nos están pidiendo en específico, como la de gestión ambiental y la de continuidad de negocios como auditor interno. Entonces, de repente las abramos también para el mes de julio. Todavía no lo tenemos directamente proyectado. Igual lo vamos a tener en plena comunicación. Sino que el mercado ahorita hizo 45.001, no se imaginan el gran pedido que tiene. Ese 8.000 poco a poco está cogiendo revuelo y calidad pues también. En este momento les voy a pedir, ahora sí, les explico a aquellos que son nuevos, aquellos que por primera vez nos acompañan, hacemos siempre este proceso de evaluación a través de una plataforma que se llama kahoot.it. Así que van a ingresar a la plataforma Kahoot, tal y como está acá, .it, no .com. Si ingresan a .com, les van a enviar a una página de creador. Ese no es el link. El link es kahoot.it. Les va a pedir un game pin. El game pin es justamente para... Yo se los voy a dar en un momento. Luego les va a pedir el nickname, que es colocar sus nombres y apellidos. Bastante cuidado, coloquen su nombre y apellido. Algunos colocan su nombre y después en el grupo tenemos hasta 2 o 3 que tienen el mismo nombre. Así que coloquen su nombre y apellido para saber quién es. ¿Cómo funciona? En la pantalla principal van a ver la pregunta general y van a ver alternativas. Pueden ser 4, pueden ser 2 alternativas. Y en el segundo dispositivo, porque lo adecuado es que tengan un segundo dispositivo con acceso a Internet, van a verlo de esta forma. Significa que si en la pantalla yo deduzco que la respuesta es la de fondo rojo con triángulo blanco, pues yo voy a marcar en mi segundo dispositivo el de fondo rojo, triángulo blanco. Bastante cuidado, verifiquen siempre el tiempo. Si se les acaba el tiempo, ahí hay un contador hacia la izquierda, si se les acaba el tiempo, no les va a contar la pregunta. Mientras más rápido sean y contesten correcto, generan mayor puntaje. Así que en este momento vamos a hacer el proceso de evaluación.